En el fútbol, hay jugadores que siguen las reglas, que se adaptan al sistema, que nunca salen de lo que se espera de ellos. Y hay otros, que cambian el juego para siempre. René Higuita vivió eso. Un portero diferente, arriesgado, impredecible. Un jugador que convirtió su locura en espectáculo, que transformó el arco en un escenario y cada partido en una función única. Esta es una historia de osadía, de genialidad, de caída y de redención. José René Higuita Zapata nació el 27 de agosto de 1966 en Medellín, Colombia. Perdió a su madre de pequeño y se crió con sus abuelos en un barrio de Medellín asolado por disputas de narcotráfico y problemas sociales. Desde niño se notaba que no era un portero común. Se colaba en el autobús para ir a los entrenamientos. Jugaba de delantero y marcaba goles en las canchas construidas por Pablo Escobar. Solo se ponía los guantes cuando un compañero se lesionaba. Su personalidad extrovertida y su carácter impulsivo eran evidentes desde la infancia. En las calles de Medellín, donde el fútbol se jugaba con pasión y sin reglas, Higuita aprendió que la única forma de sobrevivir era atreverse. Un detalle humano que lo define. Cuando unos reporteros le preguntaron si era amigo de Escobar, Higuita respondió polémicamente que sí. No era una declaración política. Era su forma de ser, sincero, directo, sin filtros. Ese día, sin saberlo, empezaba a cavar su propia tumba futbolística. Su primer contrato fue con Millonarios en 1985. Apenas un año después, el Atlético Nacional lo fichó. Y fue allí, en el Club Verdolaga, donde Higuita alcanzó la gloria. En 1989, Higuita fue pieza clave para que Atlético Nacional se convirtiera en el primer equipo colombiano en ganar la Copa Libertadores. La final contra Olimpia de Paraguay fue su consagración definitiva. Después de empatar 2-0 en el marcador global, la serie se definió por penales. Higuita atajó 4 penales y anotó uno propio en la tanda decisiva. En total, en la serie de penales, atajó los disparos de Vidal Sanabria, Buenaventura Ferreira, Jorge Jara y, de manera crucial, el remate del delantero paraguayo Gabriel González. El portero colombiano también fue designado para lanzar el penal y le marcó a su colega paraguayo Ever Almeida. Se adelantó a su tiempo, dijo Jorge Campos, el legendario portero mexicano, en el documental de Netflix. Higuita no solo atajaba, construía juego. Salía jugando con los pies como si fuera un líbero más. Subía al ataque en pelotas quietas. Cobraba penales y tiros libres. Terminó su carrera con 43 goles en partidos oficiales, 37 de penal, 4 de tiro libre, 2 de jugada. En el Mundial de Italia 1990, Colombia volvía a una Copa del Mundo después de 28 años. La expectativa era enorme. Higuita no defraudó, atajó un penal contra Yugoslavia, tuvo una actuación memorable contra Alemania Occidental y se convirtió en figura mundial. Todos para uno, Higuita para todos, titulaba un periódico nacional cuando Colombia alcanzó los octavos de final por primera vez en su historia. Lo que pocos contaban era que el estilo de Higuita, tan admirado, también tenía un costo. En ese mismo Mundial de Italia 1990, en el partido de octavos de final contra Camerún, la afición de Higuita por aventurarse le salió cara. Con el partido 1-1, Higuita salió del área para intentar un amague frente a su propia portería. Roger Milla, con 38 años, le robó el balón y anotó el segundo gol. Colombia quedó eliminada. La crítica fue feroz. Loco, payaso, irresponsable. Los mismos que lo aplaudían por su atrevimiento ahora lo señalaban como el culpable de la eliminación. A su regreso a Colombia, Higuita se dirigió a la nación con una honestidad que pocos esperaban. Sí, cometí un error. Así como acepto elogios, acepto críticas. Pero el error no lo hundió. Al contrario, lo hizo más fuerte. Al año siguiente, en 1991, una encuesta realizada por el periódico colombiano El Tiempo lo declaró el hombre del año. En 1992, la FIFA cambió una regla del fútbol gracias a él. Hasta ese año, los porteros podían recoger el balón con las manos tras recibirlo de su propio jugador con el pie. Higuita demostró que un portero podía ser competente con los pies, y la FIFA decidió cambiar la regla. Se conoció como la regla Higuita. Grandes figuras del fútbol como Pelé y Diego Maradona no han cambiado ninguna regla en la FIFA, declaró el exportero a la AFP. Pero aquí es donde empieza lo más difícil. En 1993, Higuita fue arrestado por su participación en un secuestro. La historia es turbia y compleja.
Tras la fuga de Pablo Escobar de su propia prisión, la Catedral, se presionó a sus conocidos para que ayudaran a encontrarlo. Higuita, por su notoria asociación con el criminal, fue uno de los señalados. Terminó involucrado en el secuestro de la hija adolescente de un rival de Escobar. Según las investigaciones, Higuita actuó como intermediario, ayudando a un grupo de secuestradores a cambio de una recompensa para localizar a Escobar. Fue acusado de actuar como gancho entre los captores y la familia de la víctima. Permaneció 7 meses en prisión. Durante ese tiempo, su carrera se detuvo por completo. El Mundial de Estados Unidos 1994, que Colombia enfrentaba con la ilusión de repetir la hazaña de 1990, se jugó sin él. Y Colombia, sin su líder, tuvo una actuación desastrosa, eliminada en primera ronda, con el trágico autogol de Andrés Escobar y el asesinato que conmocionó al mundo. Higuita, desde la cárcel, miraba cómo su país se desmoronaba. Y como su nombre, alguna vez sinónimo de genialidad, ahora se asociaba con la delincuencia. En 2004, otro golpe, dio positivo por cocaína tras un partido con el Aucas en Ecuador. El loco Higuita, el héroe nacional, estaba en el fondo del pozo. Su legado, construido con audacia y talento, parecía desmoronarse para siempre. La pregunta que todos se hacían era, ¿podría volver a levantarse? A partir de ahí fue imparable. Higuita volvió. Y volvió a ser el mismo. Después de su liberación en 1994, su carrera nunca volvió a ser la misma, pero él nunca dejó de intentarlo. Pasó por equipos como Atlético Nacional, el Veracruz mexicano, el Independiente Medellín y hasta la Liga Venezolana. En 2007, con 41 años, anunció su regreso al fútbol profesional. Fichó por el Guaros de Lara de Venezuela, un equipo que recién ascendía a Primera División. Esta misma noche estaré viajando a Cúcuta, donde el equipo adelanta pretemporada, declaró a Caracol Radio. No fue un regreso triunfal. No hubo estadios llenos ni contratos millonarios. Fue un regreso de amor al fútbol. De demostrar que su pasión por el deporte estaba intacta, a pesar de los años, las lesiones, las críticas y los errores. Jugó hasta los 43 años, retirándose definitivamente en 2009 con el Deportivo Pereira. En sus últimos años como profesional, ya no era el atleta explosivo que deslumbraba al mundo. Pero seguía siendo Higuita. Seguía atreviéndose. Seguía siendo el mismo. Hoy, René Higuita tiene 58 años. Pero no se ha alejado del fútbol. Todo lo contrario. Es miembro de la Junta Directiva del Atlético Nacional, el club que lo vio nacer como leyenda. Desde allí, aporta su experiencia, su carisma y su amor por la camiseta verdolaga. Su legado es eterno. En 2008, su escorpión fue elegido por el sitio web FootyBoots como la mejor jugada de la historia del fútbol, superando a Maradona, Cristiano Ronaldo y Ronaldinho. Esa jugada, aquella tarde del 6 de septiembre de 1995 en Wembley Stadium, sigue siendo reproducida millones de veces en YouTube. Sigue siendo motivo de debate. Sigue siendo, para muchos, la imagen más icónica de un portero en la historia del fútbol. El partido era un amistoso entre Colombia e Inglaterra. Higuita, fuera de su área, vio venir un centro. En lugar de despejar con la cabeza o con el pie, saltó hacia atrás, levantó ambas piernas y, con los tacos, desvió la pelota. La pelota salió. El estadio enmudeció. El mundo del fútbol nunca volvió a ser el mismo. En 1999, la IFS, Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, lo eligió como el 8º mejor guardameta sudamericano del siglo XX. Sus números hablan por sí solos: 43 goles en partidos oficiales, 37 de penal, 4 de tiro libre, 2 de jugada. Hoy, Higuita sigue siendo una figura querida y polémica. Da entrevistas, participa en eventos, recuerda sus hazañas con la misma pasión de siempre. Y aunque sus errores no se olvidan, sus aciertos pesan más. Porque Higuita no fue perfecto. Pero fue inolvidable. Porque en el fútbol, como en la vida, la línea entre la genialidad y la locura es muy delgada. René Higuita no fue un jugador más. Fue un pionero. Un revolucionario. Un hombre que entendió que el fútbol también es espectáculo, que el portero puede ser el primer atacante, que las reglas están para desafiarlas. Algunos me llamarán payaso, otros, pionero, admitió él mismo. Y tenía razón. Hoy, los porteros modernos juegan como Higuita soñaba. Salen jugando. Construyen desde atrás. Son el primer eslabón del ataque. Manuel Neuer, Ederson, Marc-André ter Stegen, Alisson Becker,
Todos ellos, de una forma u otra, son hijos de Higuita. Él no inventó la rueda, pero la mostró al mundo. Su historia nos enseña que el talento no basta. Hace falta también la fuerza para levantarse después de cada caída, para pedir perdón, para reinventarse. Porque Higuita se cayó muchas veces. En el campo, ante Milla. Fuera de él, en la cárcel. En los titulares, tras el positivo por cocaína. Pero siempre, siempre, volvió a levantarse. Esa es su verdadera grandeza. No el escorpión. No los penales atajados. No los goles. Es la capacidad de seguir siendo el mismo, a pesar de todo. Es la honestidad de admitir sus errores, sin excusas. Es la valentía de volver a intentarlo, cuando todos ya lo habían dado por muerto. Grandes figuras del fútbol como Pelé y Diego Maradona no han cambiado ninguna regla en la FIFA, dijo una vez. Y tenía razón. Higuita cambió el fútbol. Y aunque pagó un precio que nadie esperaba, la cárcel, el destierro, el señalamiento, el olvido momentáneo, su legado sigue vivo. Porque en el fútbol, como en la vida, no se trata de cuántas veces te caes. Se trata de cuántas veces te levantas. Y Higuita se levantó siempre. Hasta el final. Si te gustan estas historias del fútbol que pocos cuentan, suscríbete al canal, activa la campanita. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿René Higuita fue un genio adelantado a su tiempo o un loco que tuvo suerte? ¿El escorpión es realmente la mejor jugada de la historia del fútbol? ¿Crees que su arresto en 1993 manchó su legado o forma parte de una historia más compleja? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao.